Hola mis amigos de Leyendo con Labda, ¿qué tal? Bueno, aunque ya he subido en los shorts la historia, este resumen en cómic de Una corte de rosas y espinas, lo traigo acá como video todo junto para que sea más fácil de visualizar y espero que me cuenten si les gusta este formato, si les gusta este tipo de resúmenes, que me digan qué libro les gustaría encontrar aquí en mi canal Leyendo con Labda. Espero sus comentarios, espero que me cuenten qué opinan de estos personajes, qué opinan de Feyre, que es una gran guerrera de corazón, qué opinan de Tamlin, de Rhysand y de el mundo que creó Sarah J. Maas, que se ha convertido en un referente del mundo de la fantasía. Espero que les guste y nos vemos muy pronto por aquí. Chao. Había una vez una joven cazadora llamada Feyre que no tenía magia ni fortuna, solo un arco, hambre y una familia que comía más que ayudaba. En un invierno tan frío que ni los pensamientos se movían, Feyre se aventuró al bosque en busca de comida. Si no cazo hoy, mañana cenaremos aire. El destino o la desesperación le puso delante un ciervo, su boleto de supervivencia. Perdóname, Bambi, pero mi familia primero. Pero no estaba sola. Un lobo gigantesco con mirada salvaje también acechaba al ciervo. ¿Y si no es un lobo? Perfecto, un snack. Sabía que algunas bestias no eran lo que parecían. Usaré mi flecha de fresno. Pero el hambre no deja espacio para la duda. Si es un fae, que el bosque me perdone. Una flecha, un rugido, y de pronto la frontera entre lo humano y lo mágico se borró con la sangre en la nieve. Bueno, ya tengo carne y abrigo, 2 por 1. Llevó la presa a casa, ignorando el mal presentimiento que le hacía cosquillas en la nuca. Seguro no pasa nada, ¿verdad? De regreso al hogar la recibieron su encantadora familia, un padre con las rodillas dañadas y 2 hermanas con cero intención de ayudar. Tardaste mucho, ¿no? Perdón, estaba cazando la cena que tú no fuiste a buscar. Y así, mientras el bosque dormía, Feyre no imaginaba que su flecha había despertado algo mucho más peligroso. Solo fue un lobo, nada más, ¿cierto? Después de la cacería, Feyre volvió a casa con un ciervo y un secreto. Lo que no sabía era que su cena traía una maldición incluida. Otra vez ciervo, ¡qué emoción! Agradece que no morimos de hambre. Una familia feliz, si la felicidad oliera humo y reproches. La puerta se abrió de golpe y un rugido hizo temblar la cabaña. ¿Qué fue eso? No, no puede ser. El aire se volvió hielo y allí en el umbral una bestia tan grande que llenaba toda la entrada. ¿Quién mató a uno de los míos? Ah, sí, ese uno de los míos era el lobo al que Feyre había cazado la noche anterior, el mismo al que apuntó con su flecha de fresno. ¿Tú lo hiciste, Feyre? Sí, lo hice yo. El padre temblaba más de miedo que de frío. Las hermanas retrocedieron buscando refugio en una pared que ya no ofrecía seguridad. Y Feyre simplemente respiró hondo porque sabía que no había salida. Una vida por una vida. ¿Vendrás conmigo o pagarás aquí? Por favor, ella solo intentaba alimentarnos. Pero Feyre ya había decidido.
porque en ese mundo sin misericordia, el coraje era lo único que aún podía darle a su familia. Montó su yegua blanca y siguió al lobo, más grande que cualquier criatura que hubiera visto. La nieve crujía bajo sus cascos y con cada paso el hogar quedaba más lejos. Frente a ellos, el muro separaba el invierno de los mortales del eterno amanecer de las hadas, y Feyra lo cruzó sin mirar atrás. Al otro lado del muro, el invierno desapareció. Donde debería haber nieve, había flores. Donde el viento dolía, ahora el aire olía a miel y verde recién nacido. Feyra pensó que quizás estaba muerta, pero no, la muerte no tendría tan buen paisaje. ¿Dónde estamos? En mi hogar. Y su hogar era un bosque tan vivo que parecía mirarla de vuelta. Entre árboles dorados y ríos de cristal apareció una mansión tan grande, tan silenciosa, tan perfecta, que Feyra entendió algo que la heló por dentro. No estaba con un animal, estaba con alguien que podía construir palacios. Entonces la bestia cambió. La criatura de colmillos y garras se convirtió en un hombre, alto, poderoso, con una máscara dorada clavada al rostro, como si la fiesta nunca hubiera terminado. No soy tu carcelero. Eres libre de ir a donde quieras. ¿De verdad trajiste a una humana, Tamlin? ¡Qué audaz o desesperado! Lucian apareció como si la escena le perteneciera. Cabello rojo como fuego antiguo, un ojo de oro que no parpadeaba y una sonrisa que decía más que cualquier amenaza. Amigo de Tamlin, sí, pero también su sombra, su ironía, su advertencia constante. La mesa estaba servida y no sabía si comer, porque en los cuentos aceptar comida de un hada significaba perder tu alma. Puedes comer, nadie va a envenenarte. Si tú lo dices. Su habitación era tan hermosa que dolía como una jaula hecha de luz y flores, y cuando Tamlin habló, no sonó como una advertencia, sino como una sentencia. No vagues lejos de la mansión. No cruces los jardines sola. No toques lo que no entiendas. Porque aquí incluso la belleza podía devorarla viva. Esto va a ser divertido. La primera persona que realmente habló con Feyra fue Alice, su ayuda de cámara, eficiente, con ojos que ya lo habían visto todo. No abras las ventanas por la noche, y si escuchas algo que te llame desde afuera, ignóralo. No daba explicaciones, solo instrucciones, como quien intenta tapar una grieta con flores. Hay algo aquí, una peste, no como las humanas. Esta se come la magia. Feyra no preguntó, porque a veces la respuesta es peor que el silencio. Vamos, es mejor que conozcas el terreno. Lucian hablaba como si no importara nada, pero miraba el bosque como si pudiera morder de un momento a otro. Y de pronto, el bosque se quedó en silencio. No el silencio natural, no el que respira, sino ese silencio que se siente como si algo te mirara desde muy atrás. No hables, no mires a los lados, aunque lo escuches.
porque en el bosque de la corte de primavera no todo lo que llama tu nombre quiere que lo sigas. No vieron su forma, solo la sensación de que algo enorme se movía entre los árboles, lento, hambriento, paciente. Quieta, si lo miras te ve. El Bogi, una criatura que existe solo para ser temida, que se alimenta de atención, de mirada, de miedo. Y Feyre solo tenía que no mirar. A veces la memoria es una trampa. A veces el corazón llama a quien no puede responder. ¿Padre? ¿No te dijeron que no te dejaras llevar? Hay cosas peores que el Bogi en estos bosques. Y Feyre entendió que lo que la llamó no era su padre, era el bosque o algo que vivía en él. Una noche las puertas se abrieron con un rugido y Tamlin volvió de la cacería. ¿Qué pasó? El Bogi. Lo encontré. Curó sus heridas sin temblar. Había visto sangre antes, muchas veces, pero no así, no en alguien que podía destruir montañas con un suspiro. No deberías haber salido al bosque. No deberías pelear solo. Alice habló de la peste, la que está consumiendo la magia. No es asunto tuyo. Otra vez la pared, alta, sólida, inquebrantable. ¿No sabes leer? No tuve tiempo para eso. Tenía que ver por mi familia. Y por primera vez, algo en él no fue máscara, ni poder, ni advertencia. Fue compasión. Y eso era aún más peligroso. Feyre encontró la habitación por accidente. Un estudio enorme con murales que cubrían cada pared. No eran simples pinturas, eran historias. Yo no sabía que el mundo podía ser tan grande. El caldero derramando vida, las 7 cortes brillando como constelaciones y criaturas más antiguas que cualquier nombre que ella conociera. Nadie sabe quién pintó eso. Cuando llegué, los muros ya contaban historias. Él no la corrigió, no la alejó, solo la dejó mirar. ¿Quieres respuestas humanas? Hay una forma de conseguirlas, pero vas a tener que cazar algo distinto esta vez. ¿Cazar qué? Al Zuriel. El nombre sonaba como un susurro dentro de otro susurro. Una criatura que decía la verdad, pero solo si la atrapabas primero. Feyre sabía cómo esperar, cómo respirar lento, cómo esconder el miedo detrás del pulso. La trampa no era para matar, era para saber. Sabía que vendrías, cazadora. Entonces habla. Y lo hizo, sin adornos, sin mentiras. Y por primera vez, Feyre no supo si tener miedo o esperanza. Estás en la corte de primavera y Tamlin es uno de los 7 altos lores, pero está encadenado. Hay una maldición sobre esta tierra. Maldición, una palabra que no se decía en voz alta aquí, pero que vivía en cada máscara. De pronto el bosque cambió, las hojas dejaron de respirar, el silencio se volvió denso. ¿Qué es eso?
¡Corre, cazadora! ¡Corre! Y Feyra sintió verdadero terror. Se quedó sin aliento. De la oscuridad surgieron 4 figuras, piel negra, dientes como cuchillos, naga. ¡No! Y Feyra entendió que su trampa había traído algo peor que el Zuriel. Y Tamlin apareció entre los árboles como una tormenta con garras. El suelo se tiñó de negro y cuando todo terminó, él tenía sangre propia y ajena en todas partes. Yo solo quería respuestas. Y casi consigues un entierro. La llevó de vuelta sin una palabra, ni reproches, ni promesas, solo silencio y el eco del peligro entre los árboles. Pero ningún peligro le hacía olvidar cuál era su prioridad. Mi familia, ellos... Están bien. Piensan que estás cuidando a tu tía en el campo. No recuerdan nada. Y Feyra no supo si debía alegrarse o llorar. ¿Podría tener pintura? ¿Te gusta pintar? Porque para Feyra cada trazo y cada color eran una forma de hablar. Esa noche la paz se rompió. Feyra bajó las escaleras y lo vio llegar cubierto de sangre, arrastrando a un Fae moribundo. ¡Quédate quieto! ¡Mis alas! ¡Ella se llevó mis alas! Las palabras se quedaron flotando, pesadas, como el olor del hierro. Y mientras todos retrocedían, Feyra se acercó, tomó la mano del moribundo. No dijo nada. Tamlin la observó en silencio y por primera vez vio en ella más que a una humana. Tamlin cumplió su palabra. En una galería bañada de luz esperaban los lienzos, los pinceles y todos los colores que ella había olvidado. Por un instante Feyra no fue su prisionera, fue un artista que volvía a respirar. Dijiste que necesitabas pintar. Ahora no tienes excusa. En el lago el silencio era distinto. El aire olía a tierra viva y a promesa. Por un momento la frontera entre cazadora y criatura se desdibujó. ¿También los altos lores saben remar? Solo cuando no hay testigos. Esa noche Feyra no dormía. La curiosidad siempre ha sido la forma más dulce del peligro. Desde el pasillo escuchó voces. Lucian, Tamlin y algo más. Algo que olía a sombras antiguas. Ella tiene el destino de ustedes en sus manos. No lo olvides, alto señor. La frase quedó flotando como un hilo invisible y supo que había escuchado algo que no debía. Los días cambiaron. Los muros olían a flores nuevas y a fuego contenido. Los sirvientes murmuraban un nombre. Calanmai. ¿Qué sucede? Es la noche del fuego. No salgas de la casa, pase lo que pase. Pero nadie ha escrito una historia interesante sobre alguien que obedeció. El bosque no era el mismo. Había risas escondidas entre los árboles y algo esperando en la oscuridad. ¡Miren, la humana de Tamlin! ¡Huele a miedo! Y cuando el primer inmortal intentó tocarla, el aire cambió. Las sombras se doblaron. El fuego del bosque pareció inclinarse.
Y de entre todo eso apareció él. ¡Qué manera tan tonta de tentar a la muerte, cazadora! Ojos violeta, una sonrisa hecha de secretos y la sensación de que nada volvería a ser igual. El bosque volvió a quedar en silencio. Feyre miró cómo aquel ser de ojos violetas se desvanecía entre las sombras como si nunca hubiera existido. Su corazón latía desbocado. Apenas podía creer lo que acababa de vivir. Siguiendo el resplandor del fuego, avanzó entre los árboles hasta que el claro se abrió ante ella. La gran hoguera ardía en el centro del valle y alrededor danzaban las criaturas del resplandor y la oscuridad. La música vibraba en el aire como si la tierra misma respirara. No tuvo tiempo de acercarse más. Una mano firme la sujetó del brazo. Lucian la miró con el rostro desencajado. ¿Estás loca? No deberías estar aquí. La levantó del suelo y la llevó de regreso a la mansión entre murmullos y luces danzantes. Esta noche, Tamlin, el Alto Lord devuelve su magia a la tierra. Le explicó en voz baja. El fuego lo elige y él toma una doncella para liberar el poder. No puedes estar cerca cuando eso ocurra. Horas después, Feyre miraba por la ventana. En la distancia, la hoguera aún ardía. El aire olía a flores y humo y el bosque entero parecía vibrar con una vida nueva. Intentó dormir, no pudo. El silencio de la casa era inquietante. Bajó a la cocina en busca de algo que la distrajera. Cualquier cosa que la hiciera sentir humana otra vez. Pero cuando giró, él estaba allí, apoyado en el umbral con el torso desnudo, la piel cubierta de pintura dorada. Sus ojos ocultos tras el antifaz brillaban con una luz que no solo era deseo, era magia. Feyre no alcanzó a retroceder. Tamlin la tomó por la cintura, la acercó a su cuerpo ardiente y la besó con una urgencia primitiva, como si el fuego de la noche los consumiera a ambos. Su boca descendió hasta su cuello y sintió el roce de sus colmillos en la piel. La respiración de ambos se entremezcló en la oscuridad. Y entonces entendió que la magia de Calanmai no solo despertaba la tierra. Una tarde, Feyre invitó a Tamlin a su estudio y le permitió entrar en su intimidad. Le mostró cómo veía el mundo a través de sus pinturas. Las quiero todas. ¿Por qué? Porque me recuerda que no estoy solo. Había orgullo en su voz y algo más, algo que Feyre no quería descifrar. Los días cambiaron sin explicación. Lucian y Tamlin casi nunca estaban y el aire sabía distinto, a peligro. La peste avanza. No estamos solos en estas tierras. Feyre comprendió que ese reino perfecto también podía quebrarse. Los días se estiraron y ella se sentía cada vez más parte de la corte primavera. Tamlin le permitió ver por fin las cosas como eran y descubrió que los Fae podían ser mucho más variados de lo que ella creía. Y entonces llegó el solsticio de verano. La corte primavera renació entre linternas, coronas de flores y música que parecía brotar de la tierra misma. Feyre, no bebas vino de inmortales. Solo es una copa.
nunca es solo una copa. El mundo se volvió cálido, suave, vibrante. El vino la envolvió, las risas también. Tamlin tocaba el violín en el centro del claro, un arco que brillaba al ritmo de una magia antigua, y Feyre bailaba. Cuando la música terminó, las luces aparecieron, susurros de sueños, espectros de luz de luna flotando en el aire como si alguien hubiera dibujado estrellas a la altura de los ojos. Es hermoso. Sí, lo es. Y aunque la noche brillaba, en las sombras del bosque el mal acechaba. La mañana después del solsticio llegó demasiado rápido. Feyre aún sentía a Tamlin en sus labios, pero allí estaban, almorzando como si todo fuera normal. Hasta que el aire cambió, Tamlin se quedó completamente quieto. La luz pareció tensarse a su alrededor. Lucien, escóndela. Lucien se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el piso. Feyre, ven, conmigo, ahora. Ella obedeció sin entender. Tamlin levantó una mano y una magia cálida, dorada, empezó a envolverla. Un glamour suave como un velo. Pero Feyre sentía el corazón golpeándole las costillas. Demasiado fuerte, demasiado humano. No sabía qué acechaba afuera, pero incluso sin verlo, sabía que era peligroso. Las puertas se abrieron sin tocarlas. Una sombra entró primero y luego él, alto, elegante, oscuro como una promesa rota, Rhysand. ¡Qué cálida bienvenida, Tamlin! Tamlin respondió con un silencio que ardía. Rhys inclinó la cabeza como estudiando un insecto interesante. 49 años sin mover un dedo para salvar a tu corte. Debes estar resignado a tu destino. Tamlin no se movió. ¡Lárgate! Rhys sonrió, una sonrisa lenta, afilada, profundamente entretenida. Amaranza te espera bajo la montaña. Y Feyre lo sintió, un poder que retorcía el aire, oscuro, inmenso, peligroso. Rhys dio un paso más dentro del salón y el glamour comenzó a temblar alrededor de Feyre. Y comprendió que ese hombre, fuera lo que fuera, no había venido solo a hablar. Rhys caminó alrededor de ellos, intimidante. ¡No tienes derecho! Tamlin golpeó la mesa con un puño. ¿A recordarte que eres un cobarde? Créeme, alguien debe hacerlo. La tensión se volvió insoportable. Rhys se detuvo. Sus ojos se posaron en los platos. 3 platos, 3 copas, 3 asientos. ¡Qué interesante! Lucien tragó con fuerza. El glamour vibró sobre Feyre como si supiera que iba a romperse. Rhys levantó apenas 2 dedos. Una ráfaga de magia oscura barrió la sala. El glamour estalló como un cristal. Feyre quedó expuesta, tan mortal, tan evidente. Rhys la miró como quien descubre un secreto delicioso. ¿Pero qué tenemos aquí? Rhys se acercó un paso, luego otro. Inclinó la cabeza y respiró cerca de ella. Una humana, y hueles a Tamlin. Eso explica mucho.
Lucian avanzó, pero Rhys ni siquiera lo miró. Rhys, no le digas nada a Maranza. La sonrisa de Rhys se volvió peligrosa. Arrodíllense. El poder los aplastó. Tamlin cayó de rodillas, Lucian también. Feyre sintió el aire estremecerse. Rhys la observó con una calma aterradora. ¿Y tú, humana, cómo te llamas? Feyre tragó saliva. Sabía que la verdad era demasiado peligrosa. Claire Bedor. Rhys sonrió como un gato satisfecho. Será interesante verlos bajo la montaña. Se dio la vuelta. Sombra y poder lo envolvieron al desaparecer por las puertas. Lo que no supo Feyre es que ocultar su secreto acabaría con otra vida. La noche cayó sin misericordia sobre la corte primavera, y cuando Feyre escuchó la puerta abrirse, supo que algo pasaba. Tamlin apareció en el umbral con el rostro cubierto por sombras que no pertenecían a la habitación. Tienes que irte, Feyre. No puedo protegerte, no por más tiempo. Ella sintió cómo el corazón se le encogía. Ese no era un aviso, era una decisión. ¿Y el tratado? ¿Qué va a pasar si yo no cumplo con mi parte? Yo cargaré con la culpa, por la muerte de Andras, por todo. No era solo un sacrificio, era una despedida disfrazada de mandato. Feyre dio un paso hacia él, uno solo, pero fue suficiente para eliminar el espacio que quedaba entre ambos. Él la tomó por la cintura, ella lo besó primero, y el resto de la noche fue un incendio. En sus manos, en su piel, en su nombre dicho contra su boca, Tamlin la amó como si fuera la última noche del mundo. Te amo, Feyre. Y ella creyó que esa fase bastaba para detener al destino, pero el destino nunca escucha. Al amanecer, Feyre estaba lista. El carruaje dorado esperaba fuera, brillante y silencioso como una jaula nueva. Lucian observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño apretado. Creí que eras más inteligente, Tamlin. Feyre no sabía si se marchaba hacia la libertad o hacia otro tipo de condena.